Ahora pasaremos a ver algunas láminas con los artículos en donde se consensuaron conceptos más importantes. Yo no sé, están pidiendo la palabra, yo no sé si... Vamos a dejar las preguntas para el final de las presentaciones y dejemos que termine los representantes del gobierno y luego vienen los representantes indígenas y luego hacemos las preguntas. Ya. Yo avisé. ¿Ya? Y bueno, el objeto del reglamento. El objeto del reglamento está establecido en el artículo primero y en la propuesta inicial de gobierno hablaba de regular la consulta y la participación, el artículo 6 y 7 del convenio. ¿Ya? Esa era la propuesta inicial. Sin embargo, finalmente se decidió focalizar la discusión y quedarnos solamente con la regulación de la consulta, ¿ya? A lo que el gobierno accedió. El interés era abordar también la participación indígena porque entendíamos que era una norma autoejecutable y era la oportunidad de reglamentar esa institución jurídica. Sin embargo, se accedió y se acordó solamente focalizarlo en la consulta indígena. ¿Ya? Lo importante de este artículo es que reafirma la naturaleza jurídica de la consulta como un derecho de los pueblos indígenas y a la vez como una obligación de los estados que han ratificado el convenio 169. ¿Ya? En un principio nosotros apelábamos como fuente normativa únicamente al convenio 169, toda vez que la consulta indígena, el único tratado internacional en donde está establecida expresamente es el convenio 169. Sin embargo, a propósito de la discusión y del diálogo que se generó en la mesa, se hizo referencia a otros tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren relacionados con esta materia. ¿Ya? No que hagan referencia expresa a la consulta, toda vez que no hay ningún otro tratado que haga una referencia expresa, pero sí que esté relacionado con ella. Y en ese sentido también se hizo una referencia a la Constitución Política de la República. Lo menciono toda vez que ha sido bastante criticado este artículo, toda vez que han señalado que se mutiló una vez más la consulta al sujetarla a la Constitución Política de la República, pero en realidad la referencia que se hace a la Constitución es la misma referencia que han hecho los tribunales de justicia. La Corte Suprema en varios fallos ha señalado que la consulta también dice relación, también tiene una naturaleza compartida con la participación que está contenida en el artículo primero de la Constitución, la participación que tienen las personas para actuar en la vida nacional. Ya ese es el fundamento también compartido con la consulta, por eso se hizo la referencia, no hay ningún ánimo restrictivo en esa referencia. Luego hay otro artículo que aborda ya derechamente el concepto de consulta. ¿Ya? Y se aclara y se cambia el concepto que se tenía en el decreto 124, en donde solamente se considera la consulta como una forma de recabar información, es decir, una forma de escuchar lo que tienen que decir las personas. Sabemos por documentos, por artículos, por estudios que se han hecho del convenio 169 y de la propia letra finalmente del convenio, cómo está redactado el artículo, que no implica solamente recabar información, sino que una cuestión mucho más, es una institución jurídica diferente. Es decir, la finalidad de la consulta es llegar a un acuerdo y la única forma de llegar a un acuerdo es sentarse a conversar, a dialogar, a discutir, ¿ya? Y hay algunas personas que no les gusta el concepto, pero también es en realidad una negociación, no una negociación en su acepción negativa, ¿ya? En donde prácticamente en donde se fuerza o se coacciona a la otra parte, sino que una negociación colaborativa, en donde ambas partes buscan una finalidad común y tratan de ponerse de acuerdo en ese proceso. ¿Ya? Se hace hincapié en los elementos esenciales, que tiene que ser un diálogo de buena fe, se tiene que utilizar un procedimiento apropiado, flexible, es decir, no un procedimiento rígido, preestablecido, toda vez que el convenio se pone en el lugar o previene que las realidades de los pueblos indígenas son diferentes, ¿ya? No solamente diferentes en cada uno de los países, sino entre cada uno de los pueblos indígenas y también dentro de un mismo pueblo indígena pueden haber realidades diferentes según el territorio en donde se encuentran ubicados. Y bueno, la finalidad es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, y ahí se retoma o se redirecciona la conceptualización de la consulta indígena
se vuelve al convenio 169 y nos alejamos del decreto 124, que no entiende bien la naturaleza jurídica de esta institución. Bueno, órganos a los que se le aplica. Este fue un artículo complicado, toda vez que evidentemente los organismos públicos que se señalan en ese artículo, estábamos todos de acuerdo que tenían que estar obligados a la consulta. El problema era con los que quedaban afuera, ya que eran los organismos constitucionalmente autónomos, los mismos que señalaba el decreto 124, y principalmente con las municipalidades. Esa fue una discusión intensa y que estuvo a lo largo de toda la mesa de negociación, ¿ya? ¿Qué es lo que señalamos nosotros? Señalamos que este reglamento solamente puede regular la consulta de aquellas medidas administrativas y legislativas que se originen en el Ejecutivo, en el Gobierno central, pero aquellos órganos que también son organismos públicos, pero que están constitucionalmente, que tienen una autonomía constitucional reconocida en la Constitución, el Gobierno no puede reglamentar la consulta respecto de ella. Pero al mismo tiempo nos encargamos de dejar claro que la consulta es obligatoria también para ese tipo de organismos. Y más encima establecimos la posibilidad, al igual que 124, de que podían sujetarse también a las disposiciones de este reglamento si así lo quisieran. El problema es si esos organismos constitucionalmente autónomos deciden no hacer la consulta. Bueno, en ese caso, ellos están incumpliendo un tratado internacional que es autoejecutable en esta parte, y ya tenemos sentencia de los tribunales de justicia y sentencia o dictámenes de la Contraloría que señala que las municipalidades están obligadas a consultar. Y el hecho de no consultar implica que la norma o la medida administrativa que dictan carece de todo efecto, se anula, toda vez que hay un vicio, se hace anulable la medida, ¿ya? Respecto de los sujetos de instituciones representativas, ya al principio el gobierno propuso una fórmula para discutir, ya en donde había una comisión nacional y comisiones regionales para tener un interlocutor, para que el gobierno tuviese un interlocutor en donde se convergiera el diálogo, ya y no se hiciera tan difícil hacer consultas nacionales, ya como fue en este proceso. Sin embargo, se entendió también a propósito de este ejercicio democrático que fue finalmente la mesa de consenso, que eso no se podía preestablecer un mecanismo de esa naturaleza o organismo de esa naturaleza sin abordarlo en una consulta diferente, ¿ya? Y eso se relaciona también con la consulta del Consejo de Pueblo, que hacia allá va orientado ese proyecto de ley que se quiere ingresar a tramitación legislativa y que tengo entendido que es el que viene o la discusión que viene inmediatamente después de este proceso de consulta. Bueno, eso es lo que explica la diapositiva, no se me queda ningún punto fuera. Bueno, y la buena fe. La buena fe es un principio fundante de esta institución jurídica que es la consulta, en donde nosotros apelamos por establecer un concepto objetivo de buena fe. ¿Qué significa que sea un concepto objetivo? Que no basta con que la persona o el sujeto que tiene que actuar de buena fe tenga la conciencia interna o la tranquilidad interior de que está actuando de manera correcta, sino que esa buena fe tiene que expresarse en conductas que puedan ser acreditadas y objetivas, ¿ya? Se debe exteriorizar la buena fe. A su vez también se prohíben las conductas atentatorias a la buena fe, aquellas que buscan entrabar el diálogo o derechamente burlar los acuerdos que se llegue en la mesa de consenso. Se establece también que los pueblos indígenas deben participar en esta mesa de diálogo en un plano de igualdad. Una de las críticas que nos hacen también es que, bueno, el Estado nunca va a ser igual al administrado, porque evidentemente hay desigualdades. Eso es efectivo en la realidad. Lo que busca la consulta indígena es que esas diferencias, no que evidentemente en la realidad nunca se van a anular, porque es una cuestión que es así, son partes en una mesa de diálogo que son totalmente diferentes. Pero lo que se busca es establecer reglas para llegar a acuerdos y establecer mecanismos para llegar a acuerdos de manera objetiva, ¿ya? Y tratar de que no se imponga de manera arbitraria un punto de vista diferente. Y todo esto se debe generar en un ambiente de confianza y de respeto mutuo. Esto es de ambas partes.
En ese sentido hay una igualdad en la mesa. Y bueno, y el procedimiento apropiado también está establecido en el convenio 169. El procedimiento apropiado implica que el mecanismo que se acuerde, porque eso también es una de las innovaciones, que el procedimiento de consulta tiene que ser acordado antes de iniciarse, tiene que ser idóneo para alcanzar la finalidad de la consulta. Es decir, tiene que ser idóneo o capaz de propiciar un acuerdo. Toda vez si se establecen pocas etapas o pocas reuniones, o las reuniones duran poco, o son en lugares que son de difícil acceso para los representantes de los pueblos indígenas, para sus instituciones representativas, no son procedimientos idóneos. Es decir, se tiene que propiciar poder llegar a este acuerdo. Y para eso se tiene que pensar en la parte de los pueblos indígenas, hacer este proceso, facilitar este proceso. Y por eso este procedimiento es flexible y no es rígido. Carácter previo. Esto es una de las cosas más importantes. Obviamente que no se puede llegar a acuerdo respecto a una medida si es que esta medida ya se dictó. Aunque parezca obvio, es uno de los principios de la consulta, toda vez que los gobiernos tienden a actuar de manera rápida y no esperar un proceso de esta naturaleza, que es un proceso nuevo, antes de dictar la medida. Entonces, por eso se explicitó el carácter previo. ¿Y qué significa? Que sea antes de la dictación de la medida administrativa, y en el caso de los proyectos de ley que son impulsados por el gobierno, que son presentados por el presidente de la República, bueno, eso se tiene que hacer antes del ingreso a tramitación legislativa. Esos son más o menos los artículos en donde se llegó a acuerdo y que merecen ser expuestos en esta. Hubieron más acuerdos y por el tiempo no se puede profundizar en ello, pero estos son los artículos más importantes. Y esta es la gracia también. Es cierto que hay materias importantes en donde no se llegó a acuerdo, pero hay muchos otros artículos, como los que acabamos de ver, que sí, efectivamente sí hay acuerdo y parece que es razonable que así sea, que se establezca de esta forma. Esto es totalmente diferente al decreto 124. El decreto 124 no tiene este tipo de articulado, no tiene estas definiciones, y yo creo que ahí está el valor de este proceso. Y retomando lo que se conversó, y con esto voy a terminar y voy a tratar de ser bien breve, pero efectivamente todos los procesos, el proceso de diálogo del gobierno de Chile con los pueblos indígenas es un proceso muy difícil, porque hay toda una carga histórica y toda una historia por detrás que hace muy difícil este diálogo, y se cruza con hechos de violencia, y que actualmente estamos viviendo la lamentable muerte de Rodrigo Melinao. Y estos procesos, estos esfuerzos, y acá está el valor también del papel que jugaron los representantes que participaron en esta mesa, que se atrevieron también a participar en esta mesa, a pesar de todas las críticas que recibieron de muchas personas, de muchos dirigentes, de muchas personas estudiosas que se dedican a estudiar este tema. Ellos hicieron un esfuerzo notable por avanzar en el diálogo, en este diálogo intercultural que prácticamente se encuentra ausente en Chile. Y este proceso no viene a solucionar todos los problemas, los graves problemas que existen actualmente, pero sí es un paso importantísimo, y ahí radica el valor de este proceso. Y es legítimo también que haya desacuerdo, y desacuerdo en materia importante. Y siempre se ha dicho que los representantes de los pueblos indígenas están en libertad de realizar las acciones que estimen pertinentes respecto de esos acuerdos. Pero sin desconocer, yo creo, todo lo que avanzamos, que es muy, muy importante. Y yo creo que esto nos va a servir para solucionar los otros problemas que son muchísimo más graves.